Buenos días, buenas noches. El día de hoy quisiéramos ocuparnos de una ciencia novedosa, perfectamente apasionante, que es la epigenética. El significado de la epigenética consiste en que nos permite superar la clásica división entre naturaleza y cultura. Sorpresa, no hay dos cosas, cultura y naturaleza. Hay una sola. Y esta unidad entre cultura y naturaleza, es decir, no hay determinismo genético, pero tampoco hay determinismo cultural, no hay determinismo biológico, pero tampoco hay un determinismo económico, no hay un determinismo físico, pero tampoco hay un determinismo social, y así sucesivamente, ¿cierto? Nos permite integrar por primera vez en la historia de toda la familia humana dos temas que clásicamente fueron antagónicos y asimétricos. La epigenética encuentra sus orígenes en 1942, gracias a los trabajos pioneros de Waddington, pero por razones extracientíficas, 1942, Segunda Guerra Mundial, nace inmediatamente el proyecto Manhattan, Hiroshima, Nagasaki. Luego el mundo se divide en dos debido a la Guerra Fría, el muro de Berlín y así sucesivamente, los buenos y los malos, etc. Por razones extracientíficas, la epigenética no termina de cuajar. En 1953 nace el DNA con Watson y con Crick, y así sucesivamente otra serie de historias, y tenemos que esperar mucho tiempo, y apenas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI nace propiamente la epigenética. Y entonces podemos reconocer, maravilloso, que la cultura y la naturaleza son una unidad espléndida. La epigenética ha sido estudiada y confirmada en animales, en plantas y en seres humanos. Se había establecido que heredamos no solamente genes, entonces los Sánchez somos bajitos, los Rodríguez somos altos, los Pérez tenemos tendencias a cardiopatías y así sucesivamente, ¿cierto? No solamente heredamos genes, sino también heredamos experiencias, literalmente, sueños, frustraciones, ilusiones, gustos, temores. Eso sucede en el año 2005, y entonces en el 2005 ya está establecido que heredamos hasta 3 generaciones y transmitimos hasta 3 generaciones genes y experiencia. Hoy, en el 2021, está claramente establecido que heredamos y transmitimos experiencias y genes hasta 8 generaciones. Si tenemos en cuenta esto y le creemos a la demografía, un siglo se compone de 5 generaciones, puesto que se supone que una generación cubre 20 años. Es decir, está claramente establecido en plantas, en animales y en seres humanos que heredamos experiencias de más de un siglo y medio y transmitimos experiencias a más de un siglo y medio. ¿Cómo sucede esto? Sucede no en el núcleo del ADN, sino en procesos que dejan intacto el ADN, pero que tienen un efecto real específicamente en la expresión de los genes. No en la escritura o en la estructura de los genes, sino en la expresión de los genes. Hay muchos elementos que explican la epigenética: alimentación, el medio ambiente, el estrés, fármacos, drogas y así sucesivamente. Pero originariamente esto sucede en el núcleo de la célula, una instancia que se llama la cromatina, y en la cromatina y las histonas hay procesos, distintos procesos, fosforilación, metilación, etc. El DNA queda intacto, pero se expresa a través de la cromatina y la histona experiencias y genes que van a tener un impacto fundamental en la estructura física y en la estructura psicológica y emocional de plantas, animales y seres humanos. Gracias al proyecto Genoma Humano, que se cierra en el año 2003-2005, ¿cierto?, logramos establecer que en el caso de los seres humanos, aproximadamente el 1%
En el peor de los casos, 1.5% de los genes son codificantes, es decir, son importantes para la estructura de la unión entre adenina, citosina, guanina, tiamina, etc. Y entonces generan proteínas y personas más o menos normales como tú y yo. ¿Y qué pasa con el otro 98, 99%? En el pasado eso se llamó DNA basura, como las pizzas y las hamburguesas, en ese sentido, junk DNA en inglés, pero con el tiempo, y es lo que tenemos hoy en el 2021, es muy interesante, ese DNA que es no codificante, que es el 98-99% del DNA, es donde sucede, donde trabaja la epigenética. Y entonces es donde sucede y trabaja la conjunción entre naturaleza y cultura. De suerte que literalmente heredamos, desde luego por vía materna, parcialmente con vía paterna cuando se produce la unión cigótica y se engendra el embrión y así sucesivamente. Entonces no solamente se transmite el hecho de que algunos somos bajitos, otros somos altos, algunos somos delgados, otros somos gordos, etc., sino también literalmente hemos heredado los temores de papás, de abuelos, de bisabuelos, las ilusiones, los gustos, los deseos, las preferencias, los fantasmas, los miedos y así sucesivamente. Y eso a su vez, así como no conscientemente yo heredo ojos cafés o negros o azules, no conscientemente yo heredo o transmito gustos, preferencias, amores, ilusiones, desengaños y demás. Y entonces la epigenética cumple un papel fundamental hasta el punto de que, y esto es muy reciente, en campos como la salud pública si se quiere, la medicina, la biología, ya se está recientemente implementando terapias epigenéticas para diversas enfermedades, 1 o 2, en busca de estados de salud, de estados que afirman el saber vivir y el buen vivir. La terapia epigenética. Entonces, es fantástico porque debemos reconocer entonces que no existe ningún determinismo de ningún tipo. Ni determinismo social, cultural e histórico, ni determinismo físico, químico o genético, por ejemplo. Y entonces, como no hay un determinismo, efectivamente podemos modificar. Y ese es el proceso de aprendizaje por parte de cada organismo, de cada familia, de cada generación, tanto los odios como los amores, tanto las patologías como las inclinaciones y así sucesivamente. No somos seres determinados y deterministas. Y este es el resultado fantástico de una ciencia perfectamente reciente que nos permite reconocer, en otras palabras, que no existen las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanas. Eso es un lenguaje del siglo XIX, perfectamente vetusto, arcaico, sino que hay una sola unidad y esa unidad es la vida, el más apasionante, el más complejo, el más sugestivo de todos los temas. Estamos ganando luces maravillosas que están arrojando conocimientos maravillosos, repito, que permean la totalidad de la gama de la vida, animales, plantas y seres humanos, ¿cierto? Que nos muestra que no estamos determinados de manera alguna, que no hay ciencias naturales y ciencias sociales y así sucesivamente, y la epigenética entonces, sin ambajes, puede ser idóneamente reconocida como, gracias a la posibilidad de superar el dualismo, una de las ciencias de la complejidad. Metilación, fosforilación, histonas, cromatina, en fin, epigenética. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.